Sus órdenes, muy bien, a ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, iniciamos, mis queridos amigos, ahora una tercera unidad. En esta tercera unidad, ¿qué vamos a analizar? Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Tercera unidad de la asignatura Derechos Fundamentales y Procedimiento Penal Acusatorio. Vamos a hablar de la constitucionalización del orden jurídico, vamos a hablar del derecho procesal constitucional, los sectores del derecho procesal constitucional, sistemas de control de constitucionalidad, bloques de constitucionalidad y contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que fue una de las que ya revisamos ahorita al finalizar. Muy bien, pero bueno, vamos a comentar los puntos importantes sobre esta unidad, analizando lo siguiente. Hay una serie de pasos para verificar si nuestro sistema jurídico se encuentra dentro de esta armonía del bloque de constitucionalidad. El primer punto para hablar de un sistema bajo esta tutela es el siguiente. Decimos, la existencia de una constitución rígida. Y bueno, en el caso de México, vamos a encontrar que las reformas a nuestro texto fundamental se establecen en el artículo 135, el cual nos indica, para hacer reformas o adiciones a la Constitución, se necesita el voto de dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y además la aprobación de la mayoría de las legislaturas. ¿Ok? Es decir, con 17 legislaturas podemos aprobar la reforma constitucional. En ese sentido, nuestra Constitución establece en su artículo 135 un sistema rígido para modificar la Constitución. ¿Ok? Aunque del todo considero que no es así. ¿Por qué? Porque si nos remitimos nosotros a la Constitución de 1917 y la comparásemos con la que tenemos en el 2024, ha incrementado tanto sus modificaciones, ha incrementado tanto su texto, que podríamos decir que en más del 300% esta constitución se ha adicionado. Tenemos más de 600 reformas a la constitución. Eso implica que aunque es una constitución rígida, es muy fácil su modificación. Es muy fácil los cambios que ella se plantea. Entonces, ¿qué tan rígido tenemos un sistema? Me parece que hay mucho tema de qué señalar. Del todo no considero que sea un sistema rígido. ¿Se entiende? Muy bien. Segundo punto, decimos. La garantía jurisdiccional de la Constitución significa que la Constitución tenga los mecanismos para hacerse efectiva, ¿sale? Y esos mecanismos que considera la Constitución son mecanismos que aseguran su tutela, que aseguran su protección. Esos mecanismos se encuentran dentro de nuestro propio texto constitucional, como son el juicio de amparo, ¿sale? La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, ¿sale? La función de la CNDH para investigar violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. Existen varios mecanismos para asegurar
la tutela de nuestra Constitución. Siguiente punto. La Constitución tiene una fuerza vinculante. ¿A qué nos referimos con fuerza vinculante, mis estimados maestros? Que la Constitución tiene tanta fuerza frente a las autoridades que todas estas autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales, ¿sale? Van a encontrarse y van a verificar que se van a someter a la Constitución. Y la Constitución va a regir todos los ámbitos dentro de nuestro país. La Constitución es la norma suprema que deben velar las autoridades y las determinaciones que ésta establezcan son vinculantes, ¿vale? Y son obligatorias. Muy bien. Ok, avanzamos y vemos también la cuestión de la sobreinterpretación constitucional. Ello implica que la Constitución sea analizada, sea estudiada, no solamente por el Poder Judicial de la Federación, no solamente por los poderes judiciales locales, no solamente por los abogados, ¿sale? No solamente por los maestros, no solamente por los doctrinarios, no solamente por los estudiantes, sino también debería involucrarse en todo este punto al pueblo. Mientras más se conozcan sus derechos, menos serán restringidos. Mientras más nosotros reconozcamos cuáles son nuestros derechos, ello va a ser más efectiva la tutela de los derechos fundamentales. ¿Se entiende? Entonces hay que sobreinterpretarlos para que no dejemos espacios vacíos, hay que sobreinterpretarlo para que la Constitución no quede con parámetros de alguna manera mínimos de tutela, sino todo lo contrario. Muy bien, ok. Seguimos y vemos también lo referente con la aplicación directa de la Constitución. ¿Qué significa esto? Bien, la aplicación directa de la Constitución nos plantea el siguiente comentario. A ver, todas las autoridades van a tener dentro de su ámbito de aplicación la norma que regula su acto. Aquí está, la ley. ¿Sale? Pero no nos limitemos a esto. Esto implica que estas autoridades en un momento determinado pueden aplicar de forma directa e inmediata la Constitución si esta Constitución otorga mayores garantías, otorga mayor protección a los derechos humanos. La Constitución no requiere de una norma secundaria. La Constitución se puede aplicar de forma directa, sin necesidad de una norma reglamentaria. ¿Sí? Entonces, la Constitución tiene aplicación directa para todas las autoridades. También, por supuesto, destacamos la cuestión de la interpretación conforme. ¿Sale? Ahí va. Interpretación conforme de la ley
a lo que establece la Constitución, a lo que establecen los tratados internacionales. Entonces, aquí es un paradigma muy importante. Derechos. Vamos a analizar la ley a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Y vamos a aplicar la norma que sea más favorable a los derechos humanos. ¿Se entiende? Siempre velar por la tutela de los derechos humanos. Y por supuesto también la cuestión de la influencia de la Constitución sobre relaciones políticas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Es una caja de cristal lo que la Constitución establece. Entonces, en esta caja de cristal, vamos a ver, estimados amigos, que todo lo que va a ocurrir dentro de ella se va a ser visible para todos. En esta caja de cristal, a ver si se alcanza a distinguir, creo que no, bueno, aquí está, se ve un poquito mejor. Vamos a ver que tenemos a nuestras autoridades. Y lo que éstas desarrollen es visto, ¿sale? Podemos nosotros verificarlo. Podemos aquí de alguna manera hacer un análisis a esos actos y que esos actos no salgan dentro del parámetro de la Constitución. Las autoridades deben de trabajar de conformidad con los supuestos que establece la norma fundamental, la norma constitucional. ¿Hasta aquí vamos bien con este esquema? ¿Sí? Muy bien. Sí, maestro. Ok, perfecto. Avanzamos un poco más y vemos nosotros el sector del derecho procesal constitucional. En este punto mencionamos, la Constitución establece sus procesos, ¿sale? Constitucionales, establece sus procedimientos, cuyo objeto es garantizar la supremacía de la Constitución y asegurar la tutela de los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestro texto constitucional establece mecanismos, establece procesos para asegurar la debida aplicación, para asegurar la debida tutela de los derechos. Esta es mi constitución y la constitución, dentro de sus artículos, establece procesos jurisdiccionales para hacer efectivo los derechos humanos, para mantener en este punto la supremacía de la Constitución. ¿Sale? La Constitución como la norma suprema. ¿Y cuáles son los sectores de este derecho procesal constitucional? Vamos a empezar a revisarlos. Sectores del derecho procesal constitucional. Empezamos con el primero de ellos. Se intitula Derecho Procesal Constitucional de las Libertades. Ok. En este punto, el gobernado va a ser efectiva la tutela de derechos que reconoce la Constitución en su favor. Ok, entonces aquí tenemos que a través de este sector, el gobernado se va a proteger frente a actos de autoridad, ok, que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se capta la idea? ¿Vamos bien? Ok, entonces los hacemos efectivos. Vamos a asegurar su tutela. Y entonces si nos encontramos que un acto de autoridad vulnera estos derechos humanos del gobernado, el gobernado a través de los mecanismos que confiere la Constitución, combatirá a este acto de autoridad, lo dejará sin efectos y en la medida que sea posible se restaurará al gobernado en el goce del derecho del que fue vulnerado. Un ejemplo del derecho procesal constitucional de las libertades lo tenemos en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Estamos hablando del juicio de amparo. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ciento, Avanzamos. 103 y ciento que dijo maestro, perdón. 7. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Hablamos ahora del derecho procesal constitucional orgánico. ¿En qué consiste este derecho procesal constitucional? Bien, las autoridades van a tener las competencias y las funciones que establece la Constitución. Muy bien. En este punto, vemos que la Constitución señala de forma muy puntual cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo, cuáles son las funciones del Poder Legislativo, cuáles son las funciones del Poder Judicial. ¿Sale? No pueden realizar una función distinta a la que les confiere la Constitución. Ok. Entonces, en ese sentido, a través del derecho procesal constitucional orgánico, vamos a defender que estas autoridades no rebasen las competencias que la Constitución establece. ¿Qué mecanismos tenemos para asegurar un correcto ejercicio del poder? Lo tenemos contemplado en el artículo 105, fracción uno, cuando hablamos de las llamadas controversias constitucionales. Muy bien. A través de las controversias constitucionales, vamos a combatir actos de autoridad que invadan competencias, que invadan funciones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Deme un Sí, segundito, voy a hacer maestro. un poquito, voy a servir un poquito de agua. Deme un segundo, por favor, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces, ¿quedó claro el derecho procesal constitucional orgánico? ¿Sí? Muy bien. Vamos, vamos ahora al derecho procesal constitucional transnacional. Escuchen bien, ¿en qué consiste? Ahí va. Muy bien. En este orden de ideas, vamos a hablar del sistema interamericano de derechos humanos. Acuérdense que este sistema va a conformarse por dos
órganos. Mi estimada maestra María de Carmen Trejo, te escuchamos, por favor. No, maestro, estoy tratando de bajar la mano. Ah, Perdón, maestro. no se preocupe. Ya, Muy listo. muy Gracias, bien. maestro. Ok, en este sistema interamericano de derechos humanos vamos a tener como documentos a los siguientes, ¿ok? Vamos a tener a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Vamos a tener a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que entró en vigor hasta 1981, y México aceptó la competencia de sus órganos hasta 1998. ¿Sale? Muy bien. Ok. Y vamos a tener dos organismos. Uno que tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de naturaleza, pues meramente no contenciosa, sino solamente es un órgano consultivo. Y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿vale? Con sede en San José de Costa Rica. Ok, que es un órgano ya contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa el derecho procesal constitucional transnacional? Bien, los derechos humanos que hayan sido vulnerados en México no solamente se van a proteger desde el ámbito de nuestra Constitución, sino podemos escalar este ejercicio a un ejercicio de convencionalidad concentrado que conocerán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende? Sí. Sí, Muy bien. maestro. Sí, maestro. Ok. Entonces, a partir de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrar nosotros, mis queridos amigos, que se generan cambios significativos en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, la resolución de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México generó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, muy bien. Perfecto. Y tenemos otro sector, el sector del derecho procesal constitucional local. Casi no se habla de él, pero tiene una importancia relevante, porque, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros que nuestro país se va a dividir en distintas entidades federativas. ¿Y esto qué implicación tiene, compañeros? Bueno, cada entidad federativa va a tener su respectiva constitución. Esta constitución, ¿sale? Es la base y es el fundamento de las normas dentro del Estado. Internamente esas constituciones también tienen mecanismos para asegurar su supremacía, para asegurar su eficacia, para asegurar un orden. En estricto senso, la jerarquía normativa en un estado es la siguiente. Primero, la Constitución Federal. Segundo, los tratados internacionales. Tercero, las leyes federales.
Cuarto, su constitución local. Quinto, sus leyes locales. Muy bien. Así se estructura su jerarquía normativa dentro del interior de cada estado, de cada entidad federativa. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Seguimos. Muy bien. Hay distintos sectores de los procesos constitucionales. Por ejemplo, tenemos el sector del juicio de amparo. El juicio de amparo, ¿qué es? Bien, vamos a definirlo de la siguiente manera. Es un, ahí va, juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, ¿sale? Que tiene el gobernado para defenderse de actos de autoridad, ok, que vulneren los derechos humanos que se reconocen en favor del gobernado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien. Ok. En este sentido, el objeto del juicio de amparo va a ser combatir el acto de autoridad, lo va a dejar sin efectos y en la medida que sea posible, restituir al gobernado en el goce de sus derechos y regresar las cosas al estado que se encuentran antes de la violación. Muy bien. Ok. Entonces ahí tenemos este medio de control de constitucionalidad para la tutela de los derechos humanos del gobernado frente a actos de autoridad. ¿Vamos bien? Ok, tenemos una doble tramitación del juicio de amparo. El amparo indirecto, el cual admite un recurso que es la revisión. Ok, y el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, que entre comillas no admiten recurso, salvo que se plantee una cuestión de constitucionalidad que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok, bien. Avanzamos ahora a otro de los mecanismos. Ese mecanismo es la controversia constitucional. Artículo 105, fracción uno de la Constitución. ¿En qué consiste? Ahí va. Ok. Ya mencionábamos a los actos de autoridad, ok, a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, federal, del Ejecutivo y del Legislativo, local, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, municipal,
ejecutivo, legislativo, judicial. Ok. Vete el abanico de la sala, Lian, por favor. Mande, mande, mande. Ay, perdón, ¿eh? Bueno, ahí va. Bien. Acuérdense que lo que no pueden hacer es invadir competencias. Si el Ejecutivo Federal invade una competencia del Ejecutivo local, vamos a hacer valer un mecanismo de control de constitucionalidad, que es la controversia constitucional. Si, por ejemplo, tenemos el caso que el poder legislativo de un estado invade la competencia de el poder legislativo federal, vamos a utilizar este medio de control de constitucionalidad. Si el poder ejecutivo de un municipio considera que un acto del ejecutivo local invade su competencia, vamos a hacer valer este medio de control de constitucionalidad. Muy bien. Este medio de control de constitucionalidad lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el planteamiento que se realice a la Corte va a determinar a qué órgano le corresponde dicha competencia. ¿Se comprende? Vamos bien, mis queridos amigos. ¿Sí o no? Sí, maestro, sí. Sí. Muy bien. Continuamos. Y ahora, en este caso, hay todo un mecanismo que se sigue ante la Corte para plantear controversias constitucionales. Por supuesto que no es una clase que verse sobre controversia constitucional, pero más o menos tenemos una noción. Tenemos otro mecanismo que es la acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución. ¿En qué consiste, mis queridos amigos? Vamos a verlo. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Vamos a revisar a través de la acción de inconstitucionalidad lo siguiente. Muy bien. Revisaremos que no existan normas generales que sean contrarias a la Constitución. ¿Como cuáles normas generales? Ok. Tratados internacionales, leyes federales en cualquier otra materia, cualquier materia, ¿vale? En materia electoral, en materia de derechos humanos, leyes locales, ok, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, mis queridos amigos, es de que toda norma que sea contraria a la Constitución se va a dejar sin ningún efecto. ¿Cómo es eso? Bueno, esto implica que algunos entes públicos a combatir la constitucionalidad de esta norma con la Constitución. Y si la norma se determina que es contraria a la Constitución, esta ya no se va a aplicar de forma general. ¿Quién resuelve la acción de inconstitucionalidad? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? ¿Qué autoridades pueden promover la controversia? Bueno, podrán promoverla el 33%
de la Cámara de Diputados Federal, el de la Cámara de Senadores, 33% de los congresos locales, el fiscal general de la República sobre normas electorales, los partidos políticos con registro federal para leyes electorales federales, los partidos políticos locales sobre leyes electorales locales. ¿Sale? La Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre normas en materia de derechos humanos federales y las comisiones locales de derechos humanos sobre normas electorales en el ámbito local. ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Sí? Ok. Acuérdense que si por 8 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideran que la norma general es contraria a la Constitución, esta deja de tener efectos de forma general y permanente. Los efectos prácticamente son abrogatorios. Lo entendemos, ¿vamos bien? ¿Tenemos algún comentario sobre esto? ¿No? ¿No? Todo Oh, bien, maestro. Gracias. muy bien. Ok, muy bien, compañeros. Bueno, vámonos a otro medio de control. Mi estimado Luis Manuel, te escuchamos. Sobre... No, perdón, le apreté mal. Ah, ok. Perdón, perdón. Bueno, sí, no, pero si tenemos preguntas con todo gusto, ¿eh? O alguna inquietud, algo que quieran presentar con todo gusto, ¿vale? Sí nos quedó claro más o menos en qué consiste, ¿verdad? Sí. Sí, O- completamente. ok, muy bien. Bueno, tenemos otros mecanismos que ahorita van a estar muy en boga, que es la justicia electoral, ¿sale? La justicia electoral que está en manos de un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Ok, vamos a ver que este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, pues bueno, va a conocer de la elección en primer lugar para las siguientes autoridades. Califica la elección para presidente de la República, diputados federales y senadores. Y a través de un juicio de revisión constitucional, califica las elecciones de los estados para gobernador, para diputados locales, para presidentes municipales. Ok, entonces esto es el tema de la justicia electoral por conducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Y tenemos también la cuestión del juicio político y la declaración de procedencia. Recuerden que nuestra Constitución otorga un fuero. En este caso, ese fuero va a establecerse para algunos servidores como son los siguientes. Ok, menciono alguno de ellos, ¿eh? Vamos a mencionar a diputados, ¿vale? Tanto federales como locales. Ok, senador, gobernador del estado. Ok, secretarios de estado.
federal, secretarios de Estado locales, ¿sale? Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de, de los tribunales colegiados de circuito y los tribunales colegiados de apelación. Tenemos también directores de los organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen un fuero y antes de que respondan ante otras autoridades por alguna falta, primero vamos a quitarles el fuero que reconoce la Constitución y ahora sí que respondan. ¿Cómo funciona este juicio político? Tenemos aquí la función que va a ejercer, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de que la Cámara de Diputados se constituye como un órgano de acusación y la Cámara de Senadores como un jurado de procedencia y va a calificar si ha lugar o no a quitarle un fuero, el fuero constitucional, a este servidor público. ¿Lo comprendemos? ¿Está claro? Sí, muy bien. Ahí va. Avanzamos y ahora vemos los sistemas de control de constitucionalidad. Tenemos varios aquí: el político, el jurisdiccional, el concentrado, el difuso, el abstracto, el concreto. Muy bien. Voy a empezar con alguno de ellos. ¿Tenemos alguna inquietud de todo lo que hemos visto con antelación? ¿Vamos bien? De verdad, no los estoy atiborrando de toda esta información. Seguros que vamos comprendiendo los temas. Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Ya tienen la presentación. Si se fijan, todo viene ahí. Y aparte, si ven los ejercicios, van a darse cuenta que es una retroalimentación de lo que estamos viendo, ¿vale? Sí, Prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Se ven muchas preguntas, compañeros, pero se contestan muy fáciles. Y aparte tenemos una semana para hacerlo. Es decir, no crean que terminando la clase me lo van a enviar. Tenemos una semana, ¿vale? Así para que lo hagan con calma. Muy bien. sí, gracias, profe. Ok, vamos a empezar. Sistema de control de constitucionalidad por órgano político. En este caso, la defensa de la Constitución se le va a encomendar a los siguientes órganos. Ahí va. Por órgano político. La vamos a encomendar al Poder Ejecutivo. La vamos a encomendar al Poder Legislativo. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo, hablamos de un órgano constitucional autónomo, que en este caso sería el artículo 102, apartado B, que es la CNDH y las comisiones locales de derechos humanos para investigar la violación de derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Es un ejemplo de un medio de control constitucional por órgano político encomendado, en este caso, a este órgano constitucional autónomo. ¿Se va entendiendo? A nivel legislativo, les puedo comentar el tema de el juicio político, artículo 110, y podemos mencionar a la Auditoría Superior de la Federación, que tendría también un ejemplo de un órgano
político para velar por el orden constitucional. Ah, tenemos otro, cuando el Senado de la República establece la separación, ok, de la desaparición más bien, desaparición de poderes en una entidad federativa. Muy bien. Ok, entonces estos son ejemplos de órgano político que defiende la Constitución. Muy bien. Luis Manuel, te escuchamos, por favor. En cuanto al punto que acabo de tratar de desaparición de poderes, actualmente me parece bueno, o sea, respecto de los medios que existe o pretenden llevar a cabo la separación de poderes en el estado de Campeche debido a una situación que tienen con los policías. ¿Se podría dar el caso en un Mm, momento dado? Lo veo muy complejo, ¿eh? Porque tendría que ser un sistema de ingobernabilidad y una cuestión de una revuelta interna que de alguna manera conlleve al Senado tomar esta decisión. La última vez que la tomó fue durante un gobierno del estado de Michoacán, en la cual sí se separó al gobernador de su encargo porque sí había un tema de ingobernabilidad muy importante. Si no más recuerdo, fue durante la administración de Felipe Calderón, cuando se dio el famoso Michoacanazo. Más o menos por ahí se dio un tema de desaparición de poderes. Pero de ahí en fuera, pues no creo que ese sea un supuesto para considerar la desaparición de poderes del Estado. Tiene que haber una situación como tal de ingobernabilidad en el mismo. Ok, gracias, profe. A sus órdenes. Muy bien. Ok, entonces que está claro la defensa política de por órgano político de la Constitución. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora vemos el sistema jurisdiccional de control constitucional. ¿A quién le encomendamos la defensa de la Constitución? A los jueces. ¿Sale? Aquí hay dos tipos. Jurisdiccional. Vamos a hablar de difuso y de concentrado. En el difuso, le encargamos velar por la Constitución a todas las autoridades, a todas. ¿Sale? Muy bien. Y en el concentrado, al Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito. Ok, ¿se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Hacemos a veces un doble ejercicio. ¿A qué me refiero? Pongamos que estamos en la materia penal. Y nosotros cuando en etapa intermedia, ¿sale? Como fiscales, presenta el escrito de acusación y en este punto se hace un planteamiento de constitucionalidad al juez de control, este es un planteamiento que vamos a decir que es un control difuso. Cuando lleguemos a la fase de juicio oral, y se tenga que emitir una sentencia, se tendrá que analizar la cuestión de constitucionalidad que se ha planteado. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ok. Si después de este punto no quedáramos conforme con cómo resolvió el tribunal la cuestión de constitucionalidad, nos queda a nosotros el parámetro
de irnos al amparo directo y ahora sí a un tribunal colegiado en ejercicio de control concentrado, pedirle que haga un planteamiento sobre el tema de constitucionalidad que se ha planteado. ¿Se entiende? Y todavía más aún, tenemos la oportunidad hasta el punto de, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión. A lo que voy, compañeros, hacemos un doble ejercicio: control difuso de constitucionalidad y control concentrado. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, reiteramos, el control difuso se le encomienda a todas las autoridades y el control concentrado se le encomienda a los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Queda claro uno y otro? ¿Sí? Muy bien. Control abstracto de constitucionalidad. De forma preventiva, se verifica que el acto de autoridad no sea contrario a la Constitución. De forma preventiva. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Significa, compañeros, que, por ejemplo, como en la acción de inconstitucionalidad, si la norma es contraria a la Constitución, se deja sin efectos, nada más. Y en el control concreto, aquí sí vamos a requerir una violación, una vulneración, una afectación al derecho fundamental del gobernado. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces, recordemos, la Constitución es la norma suprema. Por eso, para velar por esta supremacía que establece el artículo 133 de nuestra Constitución, vamos a establecer mecanismos, vamos a establecer procesos que hagan efectiva esta supremacía. A estos procesos que establece la Constitución, a estos mecanismos, lo vamos a conocer con el nombre de derecho procesal constitucional. Ok. Sobre estos sectores del derecho procesal constitucional, hablamos que existen varios. Hablamos del derecho procesal constitucional de las libertades. Ok. Acuérdense que en este el gobernador va a hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y va a combatir actos de autoridad que vulneren estos derechos. Hablamos del derecho procesal constitucional orgánico. Acuérdense que lo importante es velar porque las autoridades cumplan con las funciones, con la encomienda que establece la Constitución. Tenemos el derecho procesal constitucional transnacional. Acuérdense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la tutela a través de los tratados internacionales. Y el derecho procesal constitucional
local para asegurar la supremacía de la Constitución local. Hablamos de varios mecanismos como son el juicio de amparo, ¿sale? La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Vamos a hablar, por ejemplo, de la justicia electoral y, por ejemplo, del juicio político y la declaración de procedencia. Estos son procesos constitucionales para asegurar la supremacía de nuestra Constitución. Y concluimos con los sistemas de control de constitucionalidad, distinguiendo el político, ok, el jurisdiccional, el jurisdiccional, ¿cómo se llama? Jurisdiccional difuso, el jurisdiccional concentrado, ok, el tema de este, el abstracto y el concreto. Muy bien. Hasta aquí se entienden los temas que hemos venido exponiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. maestro. Perfecto. Muy bien. Bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a una siguiente unidad. Mi estimado Luis Manuel, te escuchamos, por favor.